¿Qué tal chicos? Buenos días. Les saluda el profesor Alejandro Calderón del curso de física. Vamos a comenzar con una clase virtual para los alumnos del quinto año San José, ¿no? Bueno, debido a todos los problemas que se están suscitando en el país, ¿no? Del coronavirus, ¿no? Entonces vamos primero nosotros a recordar, en este caso, qué cosa viene a ser un vector, ¿no? El primer tema es vector. Tenemos que recordar también algunos aspectos previos, que son, por ejemplo, que es una magnitud y todo eso, ¿no? Entonces vamos a partir de lo siguiente, chicos. La física, recuerda que es una ciencia de tipo experimental que trata de estudiar o de entender todos los fenómenos físicos que existen en la naturaleza. Ahora, para yo comprender los fenómenos físicos necesito entender qué cosa, que es una magnitud, ¿ya? Ahora, escúchame una cosa acá. Cuando hablo yo de magnitud, magnitud es todo aquello que se puede medir. Por ejemplo, yo puedo medir la longitud de esta pizarra, puedo medir el volumen del salón, puedo medir el peso de este ventilador, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de magnitud, es todo aquello que se puede medir, ¿no? Ahora, en la naturaleza van a existir magnitudes de tipo escalares y de tipo vectoriales. Lo que nos interesa a nosotros, ¿qué cosa viene a ser? Las magnitudes de tipo vectoriales. Ahora, vamos a recordar acá, por favor, escúchame acá. El primer tema, como te vuelvo a repetir, es vectores. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es definir qué es un vector. Bueno, un vector es un elemento matemático que sirve para representar magnitudes físicas. Por ejemplo, profesor, ¿quién viene a ser una magnitud física? A ver, recuerdo, la velocidad es una magnitud física que se representa mediante un vector. La aceleración también es una magnitud física que se representa mediante un vector. La fuerza, profesor, es una magnitud física que se representa mediante un vector. Entonces, un vector es un elemento matemático que sirve para representar magnitudes físicas. Ahora, profesor, matemático. ¿Por qué matemático? Bueno, tú tienes que recordar que la física, para poder aplicarla, necesita de la matemática, ¿no? Por ejemplo, yo para entender los fenómenos, tiene que haber primero, ¿qué cosa? Una ecuación que pueda interpretar lo que va a ocurrir con ese fenómeno, ¿ya? Entonces, otra vez, muchachos, vectores, ¿qué cosa viene a ser? Es un elemento matemático que sirve para representar magnitudes físicas. Ahora, quiero que mires acá el gráfico, por favor. Mira, vamos a ver nosotros cómo es la representación de un vector. Mira, acá yo tengo mi sistema de coordenadas X y Y, ¿no? Acá está el eje X, acá está el eje Y, y el vector está ubicado acá. ¿Está bien o no? El sistema de coordenadas X y Y. Ahora, ese vector que está ahí, primero tienes que darle un nombre. En este caso, el nombre que yo le he dado es A. Por ese motivo, ¿cómo lo voy a leer? Como vector A. Ahora, este vector de acá tiene elementos. ¿Cuáles son, profesor? Bueno, un elemento se le conoce como módulo y otro elemento se le conoce como dirección. ¿Qué cosa viene a ser el módulo, muchachos? Mira, primero lo que tienes que recordar es que el módulo se representa como el vector entre dos barras. ¿Está bien? Ahora, ¿qué es el módulo? El módulo viene a ser el tamaño o medida del vector, profesor. ¿Qué significa eso? ¿Cuánto mide este vector? Sería el módulo. Nada más. ¿Está bien? Entonces, el módulo, ¿qué cosa viene a ser? La medida o el tamaño del vector A, ¿ya? Ahora, otro elemento importante también de un vector es su dirección. Para yo en este caso saber la dirección de un vector, voy a hacer lo siguiente, mira. La dirección de un vector es el ángulo que forma el vector con el eje X, pero ¿con qué parte del eje X? Con la parte positiva, ¿ya? Entonces, muchachos, acá he colocado en este caso dos ejemplos para poder determinar yo el módulo de un vector. Por ejemplo, mira acá. En la figura que tú ves acá, se nota que es un rectángulo, ¿no? ¿Cuáles son las características de un rectángulo? Bueno, un rectángulo tiene cuatro ángulos rectos, cuatro ángulos que miden 90 grados. Además, ¿qué es lo que se cumple acá, muchachos? Mira, que un rectángulo, los dos lados opuestos, ¿cómo tienen que ser? Iguales. Ahora mira, el lado que está acá mide 6 y el lado que está acá mide 4. Pero, profesor, si él mide 4, se supone que él también, ¿cuánto mide? ¿Mide 4, sí o no? Ahora, si él mide 4, ¿quién está acá? Está ubicado el vector A. Entonces, ¿qué significa eso? Que el tamaño del vector A, ¿cuánto vale? Vale 4. Por eso he colocado acá que el tamaño del vector A es igual a 4, profesor. Pero acá lo está representando con dos barritas. ¿Eso qué significa? Módulo. El módulo del vector A, ¿cuánto vale? Vale 4, ¿no? Ahora, vamos acá. El lado de acá, ¿cuánto mide? Mide 6. Si él mide 6, el de acá también, ¿cuánto tiene que medir? Tiene que medir 6. Pero, profesor, en ese lado, ¿quién está ubicado? El vector B. Entonces, ¿qué significa eso? Que el módulo del vector B, ¿cuánto vale? Vale 6. ¿Ya? Entonces, este ejemplo de acá nos sirve para poder determinar, en este caso, el módulo de un vector. En este caso, el módulo del vector A, ¿cuánto vale? Vale 4. Y el módulo del vector B, ¿cuánto vale? Vale 6. ¿Ya?
Vamos ahora a determinar la dirección. Escúchame acá, por favor. La dirección, recuerda que es el ángulo que forma el vector con el eje X positivo. Si tú miras la figura, que está acá, tienes acá el eje X y el eje Y. ¿Está bien o no? El vector A, que está de color rojo, ¿está ubicado en qué cuadrante? Está ubicado en el segundo cuadrante. Mira, acá está ubicado el vector A. Ahora, profesor, ¿cuál sería la dirección de ese vector A? Entonces nosotros tenemos que aplicar la definición. ¿Qué dice la definición? Que la dirección es el ángulo que forma ¿quién? El vector con el eje X positivo. Bueno, recordando nosotros tu quinto de primaria, tu cuarto de primaria, que te enseñaron a determinar puntos en un plano cartesiano, recordamos nosotros lo siguiente, que la parte de acá es el eje X, pero la parte positiva, recuerda que acá colocabas los números positivos y acá colocabas los números negativos. Entonces, la dirección, ¿qué sería? El ángulo que forma el vector A, ¿con quién? Con el eje X positivo. Quiere decir, muchachos, que la dirección tiene que ser todo este ángulo que está acá. Y este ángulo, ¿qué letra le puse? Le puse la letra teta. ¿Ya? Ahora, dime, si este ángulo es 40, ¿yo puedo saber cuánto vale teta, sí o no? A ver, dime, ¿cuánto valdría teta? Muy bien, 140. ¿Por qué 140? Porque la suma de los dos, ¿cuánto me tiene que dar? Un ángulo llano que vale ¿cuánto? 180. Ahora, si no lo entiendes, puedo colocar esto, mira, a ver. 40 más teta me tiene que dar ¿cuánto? 180. Por lo tanto, teta sería igual a ¿cuánto? 140 grados. ¿Y qué sería teta, profesor? Sería teta la dirección de ¿quién? Del vector A. Entonces, la dirección del vector A, ¿cuánto vale? 140 grados, ¿ya? Entonces, hasta ahí nosotros hemos recordado los elementos de un vector y qué cosa viene a ser un vector. Ahora vamos a ver nosotros acá las operaciones, que son dos muy importantes. Profesor, ¿cuáles son? La primera viene a ser el método del paralelogramo y la segunda viene a ser ¿qué cosa? El método del polígono. Profesor, ¿para qué me sirven esas propiedades? Para poder hallar, en este caso, un vector llamado el vector resultante. Comenzamos primero, entonces, con el método del paralelogramo. A ver, quiero que mires acá. Acá tienes el vector A, ¿sí o no? Y acá tienes el vector B. Si tú te das cuenta, el vector A y el vector B forman un ángulo. ¿Qué ángulo forman? El ángulo θ. ¿Está bien o no? Ahora, yo voy a prolongar acá. No voy a prolongar este lado y voy a prolongar este lado y lo que se va a formar, ¿qué cosa? Va a ser un paralelogramo. ¿Está bien o no? Ahora, tú sabes por geometría que este segmento de acá se le conoce como la diagonal. Para nosotros, esa diagonal que está acá la vas a llamar R. Y ese R, ¿cómo se llama? Resultante. ¿Ya? Ahora, para yo poder hallar ese resultante, se va a necesitar acá aplicar una fórmula que es la que está acá, muchachos. Mira acá. A ver, ¿qué dice acá? El módulo de la resultante simplemente aquí es igual a la raíz cuadrada de ¿quién? De a cuadrado más b cuadrado más 2ab por el coseno del ángulo teta. Profesor, teta, ¿quién sería? El ángulo que forma ¿quién? El vector A con el vector B, ¿ya? Ahora, esa es la fórmula principal que nosotros tenemos que recordar, porque esa fórmula nos va a ayudar, ¿dónde? A ver, ¿en qué tema? Nos va a ayudar en el tema de estática, nos va a ayudar en el tema de hidrostática, nos va a ayudar en el tema de electricidad, temas que comúnmente vienen en examen de admisión, ¿ya? Ahora, vamos a los casos. Mira, acá he colocado los tres casos que debes reconocer. Mira, el caso 1, el caso 2 y el caso 3. ¿Qué dice el caso 1? A ver, mira, el caso 1 es cuando el ángulo θ es igual a 0 grados. ¿Qué significa eso, profesor? A ver, que el ángulo θ es igual a 0 grados. Mira, cuando θ es 0 grados, yo quiero que tú mires acá la figura atentamente. Si el ángulo θ es 0, el B no estaría acá, ¿sí o no? El B tendría que estar encima de A. Y si el B está encima de A, más o menos la figura quedaría así. Mira, quedaría el vector A y quedaría el vector B, donde los dos tendrían ¿qué cosa? La misma dirección. Ahora, profesor, cuando dos vectores tienen la misma dirección o el mismo sentido, ¿qué se hace? Solamente vas a aplicar acá la suma algebraica. ¿La suma de quién? De A más B. Ya está el resultante, ¿cómo se va a conocer? Como resultante máximo, ¿ya? Ahora, en el segundo caso, ¿cuánto sería el ángulo? A ver, si el ángulo vale 180 grados, quiero que te fijes acá. Si el ángulo θ vale 180, B ya no estaría así, sino B estaría en sentido contrario, ¿sí o no? Entonces, ¿qué cosa pasaría? Bueno, acá lo que pasaría es que A y B tendrían diferentes sentidos. Por lo tanto, si tienen diferentes sentidos, ¿qué cosa se va a hacer? Se va a restar. Y a esa resultante, ¿cómo se le llama? Se le llama mínima. Entonces, nosotros tenemos que recordar una cosa. Mira, te pueden preguntar lo siguiente. ¿Cuándo es máxima la resultante? Profesor, la resultante va a ser máxima cuando el ángulo, ¿cuánto vale? 0 grados. ¿Y qué se hace? Se suma. ¿Cuándo va a ser mínima? Cuando el ángulo es 180 grados. ¿Qué se hace? Se resta, ¿ya?
Ahora, profesor, ¿qué pasaría si es que los dos vectores forman un ángulo de 90 grados? Bueno, muy fácil. Si los dos vectores forman un ángulo de 90 grados, significa que este ángulo θ sería 90 grados. ¿Eso qué generaría? Me generaría un vector horizontal y el otro vertical. La figura que se formaría sería un rectángulo y esta resultante sería la diagonal. Dime, ¿y cómo se puede? Y, profesor, ¿pero no es un cuadrado? No, no puede ser un cuadrado. ¿Por qué? Sería un cuadrado si es que A y B son iguales. Pues no. Como no sé si A y B son iguales, yo digo que es un rectángulo. ¿Está bien? Ahora, esa resultante que está ahí, ¿cómo la vas a calcular? Como la raíz cuadrada de ¿quién? De A cuadrado más B cuadrado. Profesor, este teorema yo lo he visto. Claro, este es el teorema de Pitágoras. ¿No? Si tú colocas B acá, se generaría un triángulo rectángulo y él sería la hipotenusa y sería Pitágoras. ¿Ya? Entonces es muy importante que tú recuerdes los casos, recuerdes esta propiedad, porque esta propiedad nos va a servir en muchos temas de física. Bueno, los temas que te he mencionado anteriormente, ¿no? Vamos ahora a ver el segundo método, que es el método más práctico, el método que me va a ayudar a resolver algunos problemas. A ver, comenzamos con el método del polígono. Mira, ¿qué dice el método del polígono? Escúchame acá. Primero, vamos a señalar a los vectores. Mira, tienes acá el vector A, tienes acá el vector B y tienes acá el vector C. Profesor, ¿qué característica tienen esos vectores? Bueno, la característica es que esos vectores están uno a continuación del otro, ¿sí o no? Ahora, yo esos tres vectores los puedo reemplazar por un solo vector. Y ese solo vector, ¿cómo lo voy a graficar? Mira, vas a agarrar donde comience el primer vector y vas a agarrar donde termine el último vector. Profesor, ¿el primer vector cuál sería? A. ¿Y el último vector cuál sería? C. Entonces, al hacer eso, trazo una recta de color rojo. ¿Y dónde coloco la cabeza del vector, profesor? Lo coloco siempre en el último vector. Ah, ya, se formó este vector que está acá, que lo he llamado R. ¿Y R qué cosa sería la resultante? ¿Eso qué significa? Que este vector resultante, ¿a quién reemplaza? A B y a C. ¿Eso qué significa? Que esa resultante, ¿a qué es igual? A A más B más C. Profesor, ¿siempre se cumple eso? Siempre, pero la única condición es esta, ¿no? Que los vectores tienen que ser consecutivos, ¿ya? Tienen que ser consecutivos. Si no son consecutivos, ya no se podría aplicar esa propiedad, ¿ya? Entonces, hasta ahí, muchachos, hemos hecho la teoría. Vamos ahora con la resolución del problema. Voy a colgar la pizarrita acá, por favor. Mientras voy colgando la pizarra, por favor, anda tomando nota, que es muy importante eso, para que lo puedas tener en tu cuaderno. Recuerda que llegando a clases, todo eso que está ahí se va a revisar, ¿ya? A ver, vamos con la resolución de la práctica, ¿no? Todos tienen su separata. Solamente lo que voy a hacer acá es, como yo la tengo acá en el archivo, vamos a determinar, ¿ya? A ver, chicos, vamos con la pregunta número 1, el tema de vectores, ¿ya? A ver, mira acá, por favor, escúchame, mira acá. A ver, listo, comenzamos. La pregunta 1 dice lo siguiente, a ver. Todos, por favor, tienen que estar ya con su boletín que se te ha entregado. Dice, responder verdadero o falso a las siguientes proposiciones. La primera proposición dice, un vector es un segmento de recta dirigido. Profesor, ¿un vector es un segmento de recta dirigido? Claro, es una flecha. Pues sí, y esa flecha me sirve para representar magnitudes físicas, verdadero. Entonces la primera proposición, ¿cómo sería? Verdadero, ¿no? La segunda proposición que dice, ¿un vector libre puede tener cualquier dirección? Bueno, verdadero. Es libre, lógicamente, ¿no? La tercera proposición que dice, ¿un vector fijo puede tener cualquier punto de aplicación? Verdadero también, ¿no? Un vector fijo puede tener cualquier punto de aplicación. Entonces, las tres proposiciones como son verdaderas. ¿Cuál sería la clave del problema número 1? Sería la A, ¿ya? Vamos a desarrollar el problema 2, ¿no? Donde vamos a aplicar nosotros el método del polígono. Mira acá, por favor, ¿qué dice el problema 2? Si en el hexágono de la figura regular determine el módulo de la resultante de los vectores mostrados, siendo el centro de la figura. A ver, ¿cómo podría yo desarrollar ese problema? Primero, dime cuántos vectores hay. 1, 2, 3 y 4. ¿No? El problema me pide que haya la resultante. ¿Qué significa eso, profesor? Que tengo que hallar un vector que va a reemplazar a todos esos 4 vectores. Entonces, mira lo que voy a hacer acá. Ahora, si tú miras la figura, es un hexágono regular. Y un hexágono regular, ¿qué características tiene? Bueno, profesor, un hexágono regular tiene todos sus lados iguales. Ah, profesor, ¿qué significa eso? Él vale 5. ¿Cuánto vale? 5. ¿Cuánto vale? 5. ¿Y cuánto vale este ladito? 5. ¿Ven? Eso es lo que se cumple en un hexágono regular, ¿no? Ahora, pregunta, ¿el lado que está acá y el lado que está acá son iguales o no? Entonces mira,
Este vector que está acá, lo voy a colocar acá. Profesor, ¿y por qué puede hacer eso usted? Porque yo sé que este lado es 5, que este vector mide 5 y este vector cuando lo coloque acá, también va a medir 5, no va a haber ningún problema. Entonces, ese vector lo colocamos acá. ¿Ya? Acá colocamos ese vector. Entonces, mira, ya este vector ya no me sirve, quedaría él, quedaría él, quedaría él y quedaría el que está acá. ¿Ya? Ahora, profesor, también recuerda algo, mira. Este vector de acá, este vector de acá y este vector de acá, ¿cómo son? ¿Son vectores seguidos o no? Si son vectores seguidos, esos vectores yo los puedo reemplazar por un solo vector. Y ese solo vector, ¿cómo se graficaría? Del punto inicial al punto final. ¿Y dónde coloco la cabeza del vector? En el punto final. Quiere decir, muchachos, que tendría yo que trazar una recta de esta manera, ¿no? A ver, ayúdame por favor acá. Trazamos la recta. ¿Y esta recta qué cosa va a hacer? Va a reemplazar a quién? A los tres vectores que está acá. Mira, escúchame. Este vector y este vector fueron reemplazados por el vector que está acá. ¿Está bien? Y este vector que está acá, profesor, ¿puedo saber cuánto mide? Claro, puedes saber cuánto mide. Entonces, mira, estos tres vectores que ves acá ya no están. Esos tres vectores fueron reemplazados por este vector de color negro y me quedaría este vector de color rojo. A ver, chicos, vamos a recordar acá lo siguiente. Profesor, ¿cuánto vale el vector de color negro y cuánto vale el vector de color rojo? Recuerda que O viene a ser el centro, ¿ya? Entonces tenemos que recordar acá algunas propiedades de geometría. ¿Cuáles son esas propiedades? Lo siguiente, mira acá. Tú debes recordar que un hexágono regular es un polígono de 6 lados, ¿no? Y ese polígono está formado por 6 triángulos equiláteros. Profesor, ¿qué es un triángulo equilátero? Bueno, un triángulo equilátero es aquel triángulo que tiene sus 3 lados iguales. Entonces, mira acá, por favor. Si es equilátero, significa que los 3 lados, ¿cómo son? Son iguales. Mira, voy a graficar acá para que lo veas y no te pierdas. Entonces, yo quiero que mires acá. Dime, si él mide 5, si él es 5, el de acá también tiene que ser 5 y el de acá también tiene que ser 5, ¿sí o no? Entonces, mira, se supone que este vector de color rojo viene a ser el que está acá. Entonces, ¿cuánto vale? 5. Dime, ¿y todo lo que está acá cuándo tiene que ser? ¿Tiene que ser 10 o no? ¿Y eso que está ahí, qué cosa sería? El vector de color negro. Pregunta, ¿el vector de color negro para dónde va? Para la derecha. ¿El vector de color rojo para dónde va? Para la derecha. Pregunta, ¿los dos vectores tienen el mismo sentido, sí o no? Dime, ¿qué caso sería ese? El primer caso, cuando los dos vectores forman 0 grados y quiere decir que tienen el mismo sentido. ¿Qué se hace? Solamente se va a sumar. Entonces, ¿qué decimos acá? Decimos nosotros, ¿qué cosa? Que la resultante simplemente será igual ¿a quién? A la suma de los vectores. ¿Cuál es la suma de los vectores? Sería 5 más 10. ¿Y 5 más 10 cuánto sería? Sería 15. ¿Ya? 15. ¿Está bien? Dale. Listo. Muchachos, sigamos con la resolución de problemas. Ahora vamos al problema 3. A ver, dice lo siguiente. Dado el conjunto de vectores, determine la magnitud del vector resultante. Si se sabe que dichos vectores forman un hexágono. Entonces, muchachos, acá lo que yo tengo que hacer es lo siguiente. Mira, me dicen que es un hexágono y me piden hallar la resultante, ¿no? Bueno, tengo que asumir que es un hexágono regular. A ver, chicos, quiero que miren acá. Bueno, ya sabemos que si él es 2, él es 2, él es 2, él es 2, él es 2 y él es 2. ¿Está bien? Ahora, una pregunta, muchachos. Quiero que mires acá. Este vector de acá y este vector de acá tienen el mismo sentido, ¿sí o no? Por lo tanto, si tienen el mismo sentido y miden lo mismo, se sumarían, ¿o no? ¿Sí? Dime, si él es 2 y él es 2 y como tienen el mismo sentido se suma, dime, ¿cuánto me quedaría? Muy bien, me quedaría 4. Lo voy a colocar por acá, mira. Me quedaría 4. ¿Ya? Entonces, este vector negro, ¿cuánto mide? Este vector negrito mide 4. Que viene a ser la suma de estos dos, ¿ya? Ahora, quiero que mires acá. Este vector 2 con este vector 2 también, ¿cómo son? Tienen el mismo sentido y se sumarían. Si él es 2 y él es 2, ¿cuánto sería acá? Sería 4, ¿no? Y lo voy a colocar acá. ¿Está bien o no? Entonces, acá me quedaría este vector de 4, ¿no? Ahora, te hago una pregunta. Escúchame, como ya sabes tú que un hexágono está formado por 6 triángulos equiláteros, voy a hacer la simulación acá de que son triángulos equiláteros y vas a darte cuenta de la diferencia. Mira, el ángulo que está acá, ¿cuánto mide, profesor? Bueno, el ángulo que está acá puede ser este, puede ser este, puede ser este, puede ser este o este. ¿Cuánto mide ese ángulo si es un hexágono regular? Si es el ángulo de un triángulo equilátero, ¿sería cuánto? 60 grados. ¿Está bien? Listo. Ya, ahora, ¿qué me faltaría? Me faltaría saber esto, mira. Este vector de acá
con este vector de acá, los dos son horizontales y van para la derecha. Él mide 2 y él mide 2. ¿Cuánto sería ahí? Sería 4. Y ese 4 sería ¿para dónde? Para la derecha, sería así. ¿Está bien? Sería 4. Entonces, profesor, todo el problema lo reduje a esto. Ahora, ¿cómo resuelvo eso? Bueno, lo resuelves así. Mira por favor acá. Bueno, acá nosotros tenemos que aplicar una propiedad. La propiedad la voy a colocar acá, ¿ya? Esa propiedad nosotros ya la hemos hecho en cuarto año y tercer año, ¿no? Profesor, ¿qué propiedad es? Mira, siempre cuando tengas dos vectores iguales y esos vectores forman un ángulo de 60 grados, ¿qué es lo que se va a cumplir? Se cumple esto, mira. Esos dos vectores generan una resultante. Y esa resultante se comporta como bisectriz. Quiere decir que acá sería 30 y acá sería 30, ¿sí o no? Ahora, si él es K y él es K, la resultante, ¿cuánto sería? K raíz de 3. ¿Está bien? Entonces, quiero que mires acá, por favor. Mira acá. ¿Cuánto vale? 4, muy bien. ¿Cuánto vale? 4. ¿Qué ángulo forman? 60 grados. Por lo tanto, esos dos vectores me generan un vector, ¿sí o no? Y este vector de acá vendría a ser la resultante de ellos dos, ¿sí o no? ¿Y ese vector cuánto vale, profesor? Ah, fácil, ¿no? Si él es 4 y él es 4, ¿y cuánto sería? 4 raíz de 3. Ahora, pregunta, si él es 4 raíz de 3, automáticamente el ángulo que está acá sería ¿cuánto? Sería 90 grados. Entonces, profesor, ¿qué ahora? Bueno, te quedaría ahora simplemente dos vectores perpendiculares. Uno que mide 4 raíz de 3 y otro que mide 4, profesor. Y cuando tengo dos vectores perpendiculares, ¿qué se hace? Bueno, se hace Pitágoras, lo que ya te había mencionado, ¿no? Entonces, ¿qué dices acá? Que la resultante del conjunto de vectores sería ¿qué cosa? La raíz cuadrada de ¿quién? De 4 raíz de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Tú operas y ¿cuánto sería el valor de la resultante? 8. Nada más. ¿Ya? Ya. Chicos, continuamos. Vamos a hacer el problema número 8, ¿no? Dice lo siguiente, ¿no? Dos vectores poseen módulos de 3 y 5, formando entre sí un ángulo θ. Determina el ángulo θ si la resultante es igual a 7, ¿no? Bueno, en este problema que está acá es muy interesante, ¿no? Un problema sencillo, típico de examen. Dice lo siguiente, mira, me dan el vector A que vale 3, el vector B que vale 5 y me dan qué cosa, la resultante que vale 7 y me piden hallar el ángulo θ. Entonces, rápidamente nosotros vamos a aplicar la ecuación acá que nosotros ya conocemos del método del paralelogramo, ¿no? Que ese es un tema importante, como te vuelvo a repetir. Entonces, si nosotros reemplazamos los datos, mira lo que dice, ¿eh? Ya conozco el dato que está acá, que es la resultante, conozco A, conozco B, me piden hallar el ángulo. Entonces, ¿qué vas a decir acá? Mira, la resultante de 7, ¿no? Esto es igual a la raíz cuadrada de ¿quién? De A cuadrado. Sería 3 al cuadrado más 5 al cuadrado más 2 veces 3 por 5 por el coseno de θ. ¿Está bien? Ya, ahora, para yo resolver eso, tengo que elevar al cuadrado, ¿no? Tengo que elevar al cuadrado acá, elevo al cuadrado acá y acá también elevo al cuadrado. 7 al cuadrado, recuerda que es 49, y al elevar al cuadrado este 2 se va con el radical. Acá me quedaría 9, acá me quedaría 25 y acá me quedaría ¿cuánto? 15 por 2 sería 30. 30 veces el coseno de θ. ¿Está bien? Ahora, quiero que mires acá, por favor. La suma que está acá, que es 25 más 9, va a pasar a restar aquí al 49. ¿Qué me quedaría? 15, ¿no? Me quedaría 15. 15 es igual a ¿cuánto? A 30 veces el coseno de θ. Por lo tanto, el coseno de θ sería, si tú simplificas, te quedaría ¿qué cosa? Un medio. Si el coseno de θ es un medio, θ es igual a ¿cuánto? A 60 grados. ¿Ya? Entonces, muchachos, con esto de acá hemos culminado lo que es la clase de física del tema de vectores. Es muy importante que tú entiendas la teoría, la copies en el cuaderno y también en este caso repases ya en tu casa los problemas que hemos resuelto, ¿no? En los días subsiguientes vamos a mandar algunos videos más para que tú puedas en este caso tener ya la totalidad de problemas resueltos, ¿ya? Nos vemos, chicos. Un abrazo.